Muy buenos días, queridos amigos. Les habla el Colibrí. Estamos en Chela y el Colibrí para anunciar, o mejor dicho, comenzar un programa espectacular con un invitado muy especial que tenemos en el día de hoy. Su nombre es Adrián Baos. Y hoy le damos la bienvenida a Adrián Baos. ¿Cómo estás, Adrián? Súper bien, Roberto. Muchas gracias por la invitación y por estar en tu programa. Gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Primero que todo, Adrián Baos, ¿de dónde sale ese apellido tan raro, tan sofisticado? Volvámonos al origen, Roberto. En Colombia, Baos hay muy pocos, pero todos son campesinos. Podrías decir que ese Baos suena como un poquito internacional o no sé de dónde, pero Baos, el origen es Sopetrán, Antioquia. Y específicamente en un pequeño corregimiento que se llama Horizontes. Entonces ahí empieza otra vez a preguntar Roberto, ¿pero por qué un apellido Baos en un pueblito? Pues debería ser en una ciudad o algo así. Entonces nos tenemos que volver al tema de los judíos, de haber llegado acá hace 300 años, de haber dejado una semilla que llegó de otro judío que se llama José María Villavilla, que fue el que hizo el puente de Occidente, que nació en Horizontes. Entonces ahí empezamos a armar como un rompecabezas de pensar que hace muchos años algunos judíos fueron expulsados de Europa, como suele suceder de todas formas, y que terminaron refugiados junto a la Nueva Granada o a la nueva ciudad de Antioquia, que era Santa Fe de Antioquia, por los lados de Sopetrán, en una montaña, porque la corona de España recibía sus bienes y les daba tierras en las Américas. Entonces, de alguna manera, llegaron algunos Baos y llegó José María Villa, los abuelos, a consolidarse en esa zona y de ahí surge este apellido. Ah, qué bien. O sea que... Ahí estoy también. Claro, los antioqueños los antioqueños tienen mucha sangre judía. Sí, Eso es sí, verdad, sí. ¿verdad? Porque Total. es que de ahí viene esa vena de que son tan buenos negociantes y todas estas vainas, ¿no? Sí, hay muchas características, muchas similitudes que nos hablan del tema judío. Por ejemplo, algo que es muy particular, las novenas. Palabras como por ejemplo decir la parva. Es una palabra muy antioqueña, no es como tan colombiana en otras partes, como que no sueles con el tema de la parva. Y la parva es un tema y es una palabra muy común en los judíos. El tema de hacer las novenas y las velitas del 7 de diciembre es una tradición muy judía y que obviamente aquí se ha venido popularizando, pero que ha sido muy antioqueña también. Entonces, mira que sí hay cositas que viene uno arrastrando de ese imaginario judío y que está también en esa sangre antioqueña. Qué bien. Entonces, tú naciste en Horizontes, es un pueblo que, según vi en YouTube, es un lugar magnífico que casi toca el cielo, es como si uno estuviera en el cielo prácticamente, ¿no? Y nosotros decimos, ¿sí? Roberto, es un pedacito de cielo donde es posible dormir sobre las nubes. Ah, eso es muy poético. Ese es nuestro eslogan. Obviamente, pues no estamos tan alto, Bogotá está más alto todavía, nosotros estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar, pero estamos en la cordillera central. Y desde la central, que estamos en un lateral de la central, vemos la cordillera occidental. ¿Qué significa esto? Que estamos en el valle cañonero del occidente de Antioquia. Y la vista, por algo se llama Horizontes, la vista desde allá es como si estuvieras tocando el cielo, porque obviamente tienes un paisaje impresionante y es lo que le da el apelativo de Horizontes o de dormir sobre las nubes. Ah, qué bonito. Y bueno, cuéntanos cómo fue tu niñez allá. ¿Fue feliz corriendo por los campos? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Fue una niñez feliz? Comiendo guayabas. Mejor dicho, como un rey. todavía. No se nos pierde la costumbre. No, obviamente quien ha vivido en el campo sabe que es feliz en el campo. El campo genera la felicidad y te enseña cosas que la ciudad nunca te va a enseñar. Obviamente carecemos de algunas cosas de ciudad cuando uno está en la infancia, pero finalmente valoramos más esa educación y esa vivencia del campo. Independiente a las carencias. Pero es tanta la felicidad que las carencias jamás se notan cuando uno es niño. Es posible que en tu casa no tuvieras los zapatos nuevos, que no tuvieras algunas comodidades. En nuestra época, obviamente, el tema de internet, bueno, eso tampoco era generalizado en todo el mundo, pero era tanta la felicidad de estar en el campo que no importaban las carencias. Lo importante era tener, obviamente, un techo
tener comida y finalmente las demás cosas estaban porque el campo las da. No haber comida y salir a coger guayabas, no haber abundancia en la casa e ir a un monte como hacían nuestros abuelos a coger frijol Vida, que es una marca y que obviamente el campo lo produce todo. Entonces finalmente tú no tienes algo en tu casa y vas y tocas la vecina y ella tiene yucas y tiene plátanos y siempre se comparte. En Medellín difícilmente le vas a tocar a la vecina para que te dé un plátano, porque igual está necesitando el mismo plátano que tú tienes. Entonces son esas cosas que obviamente te da a crecer en el campo, en un sitio tranquilo, y que obviamente te proyecta de una manera el emprendimiento. Esa palabrita que vos sos berraquito y que vos tenés eso allá es porque el campo también te da eso. O sea, levántese a las 5 de la mañana, ordeñe vacas con el papá. Dígame si un muchacho en Medellín se levanta a las 5 de la mañana a hacer labores con el papá, difícilmente. Entonces, están esos genes que te da el campo y la vida del rural. Bueno, o sea que fue una vida realmente feliz cuando niño, y luego que empezaste a estudiar y empezaste como a tener esa idea, bueno, ¿qué voy a hacer cuando crezca? ¿Y cómo te nació Roberto, la pena de lo del turismo? No, te interrumpo. ¿Sabes qué iba a hacer yo? Iba a ser el hijo bobo de mi casa. ¿El hijo qué? El hijo bobo. ¿Por qué? ¿Sabes qué es el hijo bobo? En los pueblos, el hijo bobo es el último hijo de una familia. Y el hijo bobo es el que no se va, se queda en la casa para siempre, conservando los trabajos del papá y la mamá. O sea, no por tener una capacidad mental corta, sino porque es como la herencia. O sea, finalmente los hijos mayores normalmente, y eso sucede en todas partes, los hijos mayores, si se educaron obviamente, si tuvieron una formación mínima de bachillerato, que es la que te da un pueblo, salen del pueblo, porque uno dice en el pueblo, yo no estudié bachillerato para hacer ordeñar vacas, para empraizar potreros, entonces yo me voy a Medellín a conseguir un trabajo y a ganarme el mínimo. Esa es una visión que tiene la gente de campo. Cuando todos los hijos se van, el último, que yo soy el último de 6 hermanos, pues yo sabía desde que estaba pequeñito que yo me quedaba, que yo no dejo a mis papás solos, que yo me quedaba cuidando la finca, ordeñando las vacas, y así fue. Yo terminé mi bachillerato a los 15 años incluso, y todos mis hermanos ya se habían ido de la casa, era el último, y yo me quedé 4 años ordeñando vacas, administrando el ganado de la finca y haciendo mis quehaceres. Pero cuando tienes ese espíritu emprendedor, cuando tienes esa visión de que el mundo es más grande de ese pueblo, yo no conocía a mis 20 años Medellín y no me interesaba Medellín. Jamás pensé en la universidad. Incluso cuando estuve en bachillerato terminando, a nosotros nos llevan a mostrarnos las universidades, como quien dice, antójese. Yo no fui a ese paseo porque no me interesaba y sabía que nunca iba a estudiar en la universidad. Pero cuando está esa cosita ya, yo veía que mis amigos que iban a la ciudad llegaban con ropa más bonita, llegaban con peinados más modernos, y yo todavía campesino, y me siento orgulloso de ser campesino, pero uno se siente, estoy quedado, ¿qué está pasando en mí? Es ahí donde yo empiezo a sentir, yo tengo que salir, hay algo que está pasando afuera que a mí no me está tocando. Y frente a muchos propósitos de abandonar los papás, que es muy duro cuando uno es buen hijo y cuando adora a sus papás, me fui de la casa y decidí, me voy a estudiar a Medellín, y tomé la decisión de irme donde mi abuelo, que vivía en Medellín en esa época ya, y empecé a estudiar y tengo la fortuna de formarme, de estudiar mucho, de lograr y tener muchas cosas, pero hay una cosa muy importante, jamás se me olvidó la quetepa. ¿Sabe cuál es la quetepa? No, ¿qué es la quetepa? La que te parió. La que te parió. A mí nunca se me olvidó el campo, nunca se me olvidó que soy campesino y la vida me dio la posibilidad de estudiar 2 carreras, de formarme, de trabajar, de desarrollar empresa, pero nunca abandoné el campo, nunca abandoné la familia, nunca abandoné mi origen y mis conceptos por algo. Horizontes, que es mi pueblo adorado, siempre le devuelvo cualquier cosa. Si yo aprendí algo en la universidad, hasta les decía a los profesores de universidad, vengámonos para mi pueblo el fin de semana y enséñele inglés a las señoras o enséñeles a tejer. Entonces es empezar a generar y a devolverle a la vida también lo que la vida nos ha dado, y yo pienso que es una compensación mínima que todo ser humano debería hacer. O sea que viajas permanentemente, estabas en la ciudad y estabas también en tu pueblo. Claro, o sea, de hecho cada 8 días, cuando tú te vas campesino a los 20 años, sin nada, obviamente, vivir a la ciudad, ya saben los papás de uno que tienes una responsabilidad con alguien que te recibió en Medellín, porque económicamente no hay cómo pagar. ¿Qué hacen los papás de uno? Cada 8 días te empacan un mercadito y salga a la terminal por el mercadito que viene para esa familia donde yo estoy viviendo, donde me acogieron, que era la casa de mi abuelo.
Y de alguna manera uno cuando tiene el mínimo ahorro, uno dice me voy para el pueblo, o sea, un fin de semana, cada 15 días me voy para el pueblo porque uno tiene que, y es esa conexión siempre, uno nunca deja el origen, pese a que tanta gente también abandona sus pueblos y que cuando están adultos regresan, porque el ombligo jala, como dice, la naturaleza jala. Pues no, en mi caso siempre estuve permanente y he estado permanente y cercano a mi pueblo. Con decirte que la Semana Santa, que obviamente en la Semana Santa uno siempre está en el pueblo, llevo 37 años de mi vida, casi toda ella, sin dejar de estar una Semana Santa ayudándole al cura a hacer actos litúrgicos de Semana Santa, por decirlo de alguna manera. Qué bien. Independiente el cargo o el título o lo que haya viajado en el mundo, pero nunca abandonamos esas cosas que son nuestras raíces. Las raíces. Bueno, y entonces, ¿estudiaste qué? ¿Estudiaste turismo? Curiosamente no. Pues obviamente me desempeño en turismo, que me apasiona y creo que me quedaré ya en mi vida en este campo. Pero estudié inicialmente, yo empecé a estudiar todo el tema contable, computadores. Mi formación profesional es negocios internacionales con especialización en gerencia de mercadeo. Entonces vine a meterme en esos temas, pues obviamente, pero trabajé en muchos sectores, trabajé en temas de economía solidaria, salud financiera, bueno, varios procesos para alguna vez pensar que el turismo, porque siempre me apasionó el turismo, o sea, de alguna manera lo estaba ejerciendo sin saberlo para dedicarme desde hace 6 años netamente a esta actividad. Pero tú eres un analista de la cultura, tú desmenuzas los gustos, la forma como la comunidad que te rodea enfrenta la vida y saboreas como esa forma de ser de las personas. ¿Cómo lograste desarrollar esa habilidad? Porque realmente es una habilidad, es un arte el saber, por ejemplo, decir, bueno, es que aquí hacen las arepas de tal forma y que usted tiene que venir aquí a probarlas, como en el último video que hiciste. O venga, yo le muestro el patio de esta casa tan hermosa como está dispuesta para que usted disfrute realmente una casa como era en la usanza antiguamente. Entonces, ¿cómo haces para captar ese humanismo que tienes, esa forma que atrae, ese magnetismo, ¿sabes? Capturar el magnetismo que atrae la cultura y las personas. Yo pienso, Roberto, y televidentes o quienes nos lean y nos ven, que hay una cosa en la vida que es saber escuchar. Cuando tú escuchas a las personas, las interpretas y obviamente les estás dando valor porque se están sintiendo que cualquier cosa, por valiosa o sencilla que sea, alguien le está prestando atención. Yo escucho mucho y al escuchar observo. Entonces eso me da aprendizajes y copio y hago lecturas de lo que estoy recibiendo de las personas y de los entornos. Todo te habla. O sea, una persona no solamente habla con las palabras, habla con sus expresiones y los lugares y las cosas hablan y necesitan ser contadas. Entonces, yo a través de mis gestiones obviamente logro traducir lo que una persona quiere vender, hablar, expresar, pero luego hay unas acciones que son oficios y que son los quehaceres que me gusta contarlos y narrarlos para que no sean olvidados. Ahí viene un tema de ser vendedor. Entonces también cuando vos le metes esa chispita de contar una cosa, una acción, un oficio y darle ese tinte vendedor y darle ese tinte de importancia, eso logra llamar la atención. Hablar como tú lo expresas en el ejemplo de una arepa de cayana, listo, pues es mostrarla y ya, pero yo la muestro con la ricura que me da y la satisfacción que me da saber que este era el origen de las arepas nuestras antioqueñas, de cómo la hacían y el sabor que tienen, y yo creo que cuando alguien me ve que brillan los ojos de la felicidad de que me voy a comer una arepa de cayana. Yo pienso que eso se transmite. Ayer fue muy curioso porque ya que llega a colación, estaba haciendo un proceso simplemente de desarrollo turístico y supe que hacían arepas de cayana o que pensaban hacer, y digo, mónteme en el fogón, préndame en ese fogón que yo quiero vivir eso. Pero yo, ¿cómo no le cuento a la gente que aquí se hace una arepa de cayana y qué es y cómo lo hacen? Entonces cogí la cámara, por fortuna tenía internet donde estaba, hago una grabación de 7 minutos y cuento en esa experiencia quién es el personaje, dónde es, cómo lo hacen, y esa experiencia de una transmisión en vivo hasta hoy ya lleva 9.000 vistas, y yo digo, wow, qué rico vender esto. Hoy me llamó Teleantioquia porque vieron la transmisión y quieren ir a grabar el señor, y
de eso me da una satisfacción impresionante porque él quiere vender su negocio. Y claro, si nadie lo visibiliza, se va a quedar así porque él no tiene la capacidad de llegar a Internet o de llegar a otros medios. Ya, ese fue el canal para que Teleantioquia también vaya, lo muestre y que muchos puedan llegar a consumir. Entonces, qué rico lograr esas sinergias y lograr contagiar a muchos de estos propósitos. Sí, porque tú escogiste estudiar cosas que son muy cerebrales, muy aterrizadas, pero en ti hay una especie de artista. Me imagino que con esa percepción que tienes, también te gusta escribir. Pues de hecho no me escribía. Te voy a contar, te voy a confesar un secreto. Trabajé en una entidad financiera, listo. Obviamente empecé a trabajar el montañerito ese de pueblo, terminó trabajando en un banco en Medellín, listo. Y donde trabajé en el puesto más mínimo, en el más pequeñito que había. Pero como tenemos la berraquerita, no nos quedamos allá, o sea, nunca nos conformamos. Este fue el puesto que me dieron, auxiliar de oficina, en un rincón que nadie me veía. Y desde que uno está, uno dice, listo, estoy acá y a los 2 meses, yo voy a estar acá el resto de la vida. No, ¿qué hay que hacer para salir adelante? Empieza uno a buscar, como a generar un aura que finalmente le abre las puertas porque la mente ya está conectada en algo más. Empecé a trabajar en un banco como auxiliar de oficina y terminé a los 13 años de estar trabajando ya como gerente comercial a nivel nacional. Entonces, mira, que ningún empleado de ese banco logró tener tantos cargos como yo los tuve, porque cada año tenía un ascenso, tenía un logro más, y hay gente que llevaba 13 años haciendo el mismo cargo que yo. Fui jefe de todos los que fueron mis jefes, y les di duro porque me dieron demasiado duro, fue mi venganza. Me tiene una venganza bonita, pero fue muy rico saber que los que fueron mis jefes luego terminé siendo jefe de ellos. Pero la experiencia está en esto. Te lo voy a contar más largo para que tenga más sentido la historia. Cuando yo estudié, mis amigos siempre fueron las personas más adultas en la escuela. O sea, yo tenía amigos de mi edad, pero no disfrutaba con mis amigos de mi edad. Disfrutaba con gente adulta. Mi mejor amiga era la profesora de español. Vivía al frente de mi casa. Y hacíamos unos parches con Noemi, y era yo un culicagado de 10, de 12 años, pero Noemi era mi parcera, mi profesora de español. Noemi fue muy buena profesora de español, pero nunca me exigió. Como no me exigió, yo pienso que yo borré el español y fui muy malo en español, siendo tan bueno en todas las materias. Yo le castigué a Noemi muchos años después, yo, ¿por qué tengo tan mala ortografía? ¿Por qué no redacto bien? Porque yo decía, como fue mi amiga, quizás no me exigió, de alguna manera. Cuando yo empiezo a trabajar en el banco, empecé con un cargo directivo y empezaba yo a escribir en los grupos de todos los subalternos y escribía con mala ortografía. Vergonzoso totalmente porque un jefe con mala ortografía. El gerente general me llama y me dice, Adriano, usted está escribiendo horrible, usted es que no se lee. Claro, yo no leía lo que escribía y eso me dio una vergüenza impresionante. Yo, por Dios, pero ¿cómo es que yo no tengo buena ortografía? Pues en ese momento conseguí una profesora para que me diera clases y para que me enseñara a escribir y cositas de redacción. Tengo bases tan claras de eso que yo sentí, tan rico escribir, tan rico leerme cuando escribo. En ese momento lo hacía para mí. Cuando empecé a hacer viajes a nivel del exterior y todo eso, me dio por contar una vez una historia de cuál era mi experiencia de viaje. Publico esa historia en mi Face y los amigos me decían, qué maravilla, viajé contigo, me transportaste. Y yo, wow, o sea, me están valorando que escribo. Cometo errores todavía y quizá no lo haré de la mejor manera, pero eso me motivó a que siguiera escribiendo y no lo hago pues con mucha frecuencia, pero escribo y me encanta escribir y contar lo que siento, cómo lo expreso y siento que hay una respuesta cuando la gente se lee unos párrafos largos que escribo porque no me gusta escribir cortico, me desparramo a contar y a redactar, pero siento que me leen y si hay 2 o 3 que lo hacen, me siento agradecido y me lo valoran y qué rico seguirlo haciendo y mejorarlo porque no somos expertos. Qué rico llegar a ser cronistas y tener un libro o tener algo, pero son tareas que ya va sembrando uno en la vida. Ahí vamos en ese ejercicio. ¿Pensado en hacer el libro? Sí, me vas a motivar también. Claro. Bueno, entonces empezaste en el mundo del turismo, ¿cómo? ¿Cómo fue que fue esa conexión? Bueno, es curioso. Cuando yo salgo de mi pueblo, bueno, cada vez que me haces una pregunta, soy al estilo de mi mamá. Tengo que contar 10 cosas para llegar a la misma. Pero bueno, de que tengan sentido, de que no apagues la cámara, es porque estás interesado. Es muy antioqueño. Es curioso porque cuando yo salgo de mi pueblo,